fragor de sus ejércitos recorre todo el norte de África. Un rey musulmán que unió a Marruecos por el terror. Construyó una nación desde el polvo mismo, convirtió a los cristianos en un ejército de esclavos y los mató trabajando para construir un palacio inmortal. El Palacio Real de Meknès del Muley Ismael. En las elevadas planicies de Marruecos se escucha la voz del eco del viento. Pero en las laderas bajas de las montañas Atlas se oye algo más. El eco de la leyenda. En el siglo XVIII, las cortes europeas se conmovieron con el rumor de una sombría línea de confrontación. Hablaba de una ciudad entera hecha prisión, de un lugar donde los cristianos esclavizados trabajaban hasta morir. Donde su sudor y su sangre alimentaban el paraíso del Islam. Con sus vidas forjaban un colosal palacio, un monumento a la visión maníaca de su amo, un muley o rey casi mítico. Muley Ismael. Casi todo lo que de él se conoce proviene de la crónica de quienes esclavizó. Uno de ellos, un inglés llamado Thomas Pellow, trabajó 12 años como cautivo del rey. Pellow escribió: los que le rodeaban no se atrevían a hablar, pero no hubo jamás un príncipe mejor obedecido. La crueldad fue lo que conservó en el trono a este emperador. Ismael nace de la tribu de Al-Wed, que gobierna Marruecos. En 1660 ese gobierno se estremece cuando las tribus rebeldes llevan a la nación a la guerra civil. En la guerra muere el padre de Ismael, el rey de Al-Wed, y el poder de su hermano mayor abarca todo el reino. En 1672, la corona recae sobre Ismael, de 26 años de edad. Según su esclavo Pellow, el joven rey toma venganza en sangre. Este emperador doma el salvajismo natural de sus súbditos, mostrándose aún más salvaje que ellos. Se dice que Ismael mató con sus propias manos a 36.000 hombres, dejando los muros de las ciudades rebeldes plenos de cadáveres colgando. Sus enemigos, los turcos desde el este y los europeos desde el norte, explotan el caos existente en Marruecos e invaden sus fronteras.
La leyenda de Ismael empieza a tomar forma en estas décadas de carnicería. Se dice que durante casi 15 años su trono fue su montura. El legendario hombre subyugará a los rebeldes y rechazará a los invasores en una misión que, según él, le fue encomendada por Dios. Un mosaico de 4 colores adorna la mezquita. Cada uno representa una de las ciudades imperiales de Marruecos. 2 de ellas, Marrakech y Fez, se levantan contra Ismael, mismas que aplasta. El 4.º color, el verde, representa a Meknès, la última ciudad imperial y capital del reino de Ismael. Aquí proclamará su poder con piedras y cemento hasta que su nombre retruene en los salones de sus rivales, las cortes reales de Europa. Más allá de Marruecos, la pasión de Ismael por la construcción señalará su monarquía y su demencia. En 1670, la nueva ciudad imperial de Marruecos, Meknès, ni es imperial ni es ciudad. Pero esa polvorienta población ofrece al muley Ismael abundante terreno para construir. Derrumba decenas de hogares y obliga a sus propietarios a despejar el escombro. Planea construir en ese lugar una fortaleza palaciega, 5 veces más grande que la ciudad misma. Tendrá un lago, graneros y hectáreas enteras de opulentos patios y jardines. A pesar de ser gigantescos desde su origen, los planos de Ismael no cesan de crecer, a costa de la espalda de 30.000 esclavos. La mayoría de ellos proviene de las tribus que se rebelaron contra el rey. Para mantenerlos tranquilos, Ismael los mantiene ocupados. Si tengo una bolsa llena de ratas, pensaba, a menos que la mantenga en movimiento, la devorarán para salir de ella. Para los muros, los esclavos mezclan tierra, lama, grava y agua hasta que se endurece al calor del ardiente sol. En esta rutina agotadora, un grupo de 6 apenas puede añadir más de 30 centímetros de muro por semana, pero con un sinfín de días, los esclavos crean fortificaciones de 12 metros de altura y de más de 60 kilómetros de extensión. Con estos metros de altura, el muro separa infinitamente a 2 mundos: el de los cautivos y el del rey. En el jardín de los placeres terrenales de Ismael habitan muchas mujeres, regalo de las tribus que buscan la paz. Según la ley del Islam, solamente 4 de ellas pueden ser sus reinas. Cada una gobernando un reino miniatura, un patio rodeado de apartamentos y con multitud de sirvientes. El respeto a las órdenes de esta reina solo es superado por Ismael. Empero ni siquiera un rey se atreve a entrar aquí sin ser anunciado. Los harenes de las otras mujeres no son tan privilegiados. En lugar de pasar sus días construyendo muros, viven una vida tranquila, pero no dejan de ser esclavas. Ismael será el único hombre que verán en toda su vida.
En su harén, el rey engendra un ejército de 1000 hijos para asegurar el futuro del clan de Al-Owed. En 1678, la dinastía del rey carece de respeto. Las cortes de Europa todavía no reconocen al monarca que se llama a sí mismo Rey del Islam. Para el Muley Ismael, su indiferencia se convierte en obsesión. El emperador envía resmas de cartas a Jaime II, rey de Inglaterra. Le pide a Luis XIV de Francia que se convierta al Islam mientras prodiga alabanzas a su nuevo palacio de Versalles. Sin embargo, las coronas de Europa siguen ignorando al rey africano. Hasta 1680. Ismael se alía a la escoria del Atlántico, los famosos piratas de Berbería. Zarpando del infausto puerto de Salé, los piratas capturan los barcos europeos que pasan por el estrecho de Gibraltar. Después regresan a puerto con su botín de oro y plata. Su carga humana, pasajeros y tripulación se convierte por ley en propiedad del Muley Ismael. Después exigirá rescate por sus cautivos, pero por ahora los hombres aumentarán su fuerza de trabajo y las mujeres su harén. Encadenados marchan tierra adentro durante 10 angustiosos días. Los sobrevivientes llegan a palacio, cansados y ateridos, y por vez primera oyen el ritmo que contará sus horas, la constante y monótona música de Ismael. Los nuevos esclavos toman su lugar y terminan en el muro de la gran fachada del palacio. En cada patio hay una fuente islámica. La más grandiosa es creada por el rey. Se llama la Fuente de la Serpiente. Su forma no se asemeja a ninguna otra del mundo árabe. El emperador toma gran interés en todos los aspectos de la construcción del palacio, con gran pesar de sus esclavos. Tomás Pelo escribe: solía salir a las obras tan pronto como terminaba sus primeras oraciones. Allí los pobres esclavos eran presa de su ira, siendo golpeados a la menor provocación. Con frecuencia trabajaban bajo el estímulo de los golpes hasta caer y ser retirados para morir. Al anochecer, los esclavos son llevados a húmedas mazmorras subterráneas. Aquí reciben solo lo necesario para mantenerlos con fuerzas. Luego son encerrados hasta el amanecer, con la esperanza de ser liberados cuando llegue el aviso de su rescate. Tras años en el trono, el Muley Ismael recibe al fin a los embajadores de Europa. Vienen a negociar por sus compatriotas esclavizados. Sin embargo, el contacto con el rey marroquí solo alimenta su sangrienta leyenda. Ante sus ojos, él es el más refinado de los reyes, el más pío de los hombres santos, pero las malas lenguas pintan el retrato de un monstruo.
En 1687, un embajador francés viene a reclamar decenas de compatriotas. Ismael lo recibe cubierto de sangre. Alarmado, el diplomático informa después que el emperador sale de asesinar esclavos. En realidad, acaba de salir de la mezquita y sus víctimas fueron 2 becerros destazados y distribuidos entre los pobres. Las diferencias culturales continuaron alimentando los malentendidos. En 1699, Ismael intenta sellar un tratado, como los árabes hacen para el matrimonio. Escribe el rey Luis XIV para pedir la mano de su hija. La corte francesa se mortifica. En lugar de una novia, el rey Luis le envía un par de relojes franceses. En 1721, la esclavitud provoca nuevamente que los diplomáticos vayan a Meknès, esta vez desde Inglaterra. Están en juego 96 vidas. Pero antes de negociar con el rey, el embajador y su estado mayor hacen un recorrido por un palacio listo a soportar cualquier sitio. Se percatan de que los 12.000 caballos de Ismael están acuartelados dentro de los muros del palacio. Estas monturas son el orgullo de Ismael. Su pureza de sangre data de 3 siglos. Seguidamente, los británicos observan el estanque de 10 hectáreas con suficiente agua para mantener la fortaleza durante un año. Más allá, graneros con espacio suficiente para almacenar las cosechas de maíz de Marruecos durante 5 años enteros. Y todavía se construye más. John Winders, asistente del embajador británico, se maravilla de que la mente de un loco pueda producir tanto orden. Winders se percató que todo esto no reflejaba en nada la famosa barbarie de Ismael. ¿Pueden proceder estas fuentes islámicas de alguien que se dice que decapitó a 10.000 rebeldes en un solo día? ¿Pueden ser estos elegantes patios y lujuriantes jardines la obra de un hombre que se rumorea haber degollado a todo esclavo que le ayuda a montar a su caballo? John Winders llegó finalmente al salón del trono de Ismael. Bajo el domo de su techo, Winders se halla no ante un monstruoso rey, sino ante un hombre medio sordo, un mero despojo de una leyenda. Winders escribe: el emperador tendrá 76 años, tiene vestigios de un bello rostro, pero ha perdido los dientes y respira entrecortadamente como si le fallaran los pulmones. Su barba es rala y muy blanca. Sus ojos, alguna vez fulgurosos, han perdido vigor con la edad. El emperador gritó: ¿qué os parece mi palacio? El embajador le dijo que era uno de los más nobles sobre la tierra. Gracias a Dios, dijo el emperador. Cinco años después, en 1727, muere el gran Ismael, Muley de Marruecos. Cuando la noticia llega a sus esclavos, se dice que dejaron caer los bártulos y corrieron a las montañas. Ismael tiene 500 hijos, pero ninguno se equipara al rey. En la guerra por la corona de su padre, hunden a Marruecos en 30 años de guerra civil.
La amada mezquita de Ismael en Meknès se convierte en su propio mausoleo. El muley se aseguró de no entrar solo al paraíso. Compartió su tumba con sus posesiones más preciadas: una de sus esposas, 2 de sus hijos y el precioso regalo de Luis XIV para él, un par de relojes franceses. Finalmente Ismael obtuvo su propia venganza. Su clan sobrevivió a muchas de las casas reales de Europa que rechazaron su amistad. Meknès fue reconocida como la Versalles marroquí. Siglos después de que el último rey francés fuera guillotinado, la dinastía de Al-Owed sigue viviendo y sigue gobernando Marruecos. Los reyes de Marruecos son constructores que siguen asegurando que el legado de Muley Ismael y el Palacio Real de Meknès siguen viviendo.